México es ubicado como una autocracia en zona gris, de acuerdo con el informe B-DEM 2026 de la Universidad de Gotemburgo en Suecia. El estudio coloca al país entre los casos más notorios de deterioro democrático a nivel global, ojo con eso, junto a naciones como Hungría, Serbia, India y Estados Unidos. El reporte advierte un proceso de retroceso, un retroceso pues, en indicadores claves como la libertad de expresión, la calidad de las elecciones y la participación de la sociedad civil. En ese contexto, la democracia mexicana parece como vulnerable desde la llegada de López Obrador en 2018, con elecciones vigentes pero bajo condiciones cada vez más cuestionadas. También se señala una fuerte concentración del poder en Morena, con control del Ejecutivo y mayoría legislativa, además de cambios que impactan al Poder Judicial. Esto es este estudio que ha llamado mucho la atención y por eso lo traemos a cuenta. Y traeremos a quien nos diga qué piensa del estudio. Ángeles Estrada es directora de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización. Ángeles, como siempre, te saludo con gusto. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido? Javier, muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación y feliz de estar aquí contigo. Gracias. ¿Qué piensas de este estudio? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué relevancia tiene? Entiendo la importancia de la Universidad de Gotemburgo, más o menos uno ha estado en el mundo académico un buen tiempo, pero ¿qué piensas de todo esto? ¿Vale, no vale? ¿Qué podremos decir del estudio? Porque seguramente van a decir los críticos que no y los que están a favor de los críticos hacia Morena van a decir, ya ven, se los dije, y los de Morena van a decir, pues claro que no hay que tomarlo en cuenta, lo que fuera. Tú y yo sabemos a qué me refiero. Claro, es un proyecto precioso se llama Varieties for Democracy, y es el VIDEM, ¿no? Y es un estudio que surge, como tú decías, en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, y en realidad es que esta institución, como digamos, obteniendo este estudio no lleva muchos años, pero el análisis que hace es desde 1927 o algo así, ¿no? De la evolución de la democracia en distintos países. Entonces, básicamente es una base de datos que busca conceptualizar y que busca medir la democracia. Entonces, el VIDEM define la democracia a partir de 7 principios, ¿no? El elemento electoral, el liberal, el participativo, el deliberativo, entre otros. Ahora, este es un documento que no nada más Morena no le va a gustar, es que no le va a gustar a la mitad del mundo, porque uno de los grandes resultados de este año, o del año del análisis del año 2025, es que tenemos la peor democracia en los últimos 40 años, ¿no? Hemos regresado a niveles de 1978 para el ciudadano promedio a nivel global, ¿no? Entonces, esta ola como de democratización que llevábamos desde los años 70 se acabó. Y muchos de los países de Europa Occidental, de Norteamérica, que ya habían pasado digamos, de ser regímenes autocráticos a regímenes democráticos, están regresando a ser regímenes autocráticos. Entonces, no le va a gustar a Morena, y no le va a gustar a Trump, y no le va a gustar a 3/4 partes del mundo. ¿Cuál es la definición de lo autócrata, de la autocracia, para poner código entre nosotros? Esa es una muy buena pregunta. Básicamente, el VIDEM considera una democracia dos elementos muy importantes. Tienes que tener una democracia electoral, y eso qué significa: que tengas elecciones, que la gente vote y que haya una oposición real, ¿no?, en el país. Ahora, hay una definición adicional de la democracia, que es la democracia liberal, es el estado más alto de la democracia, y entonces aquí lo que se mide es que, además de que tengas todas estas elecciones libres, sufragios amplios, etcétera, que tengas una separación de poderes, independencia judicial, protección de derechos humanos, etcétera. Según VIDEM, cuando tú no tienes los elementos de la democracia electoral, que son los elementos mínimos, entonces entras a una autocracia. Y ahí se divide también en una autocracia electoral y en una autocracia cerrada. Las autocracias electorales son
los países en donde las elecciones están controladas o son sesgadas, y ahí entra México, ¿no? Las elecciones no son del todo libres, no son justas, hay manipulación, la oposición está limitada, y luego más atrás están las autocracias completamente cerradas en donde de plano es que no hay elecciones o son elecciones simbólicas. Oye, algunas de esas cosas como que sí las tenemos, pero otras como que dirían desde el poder que no. Por ejemplo, el 46% de la población, 46% de la población no votó por la presidenta. Claro, y por eso en este estudio la clasificación de México aparece como una autocracia electoral en zona gris, lo que mencionabas exactamente en la presentación. ¿Y qué significa esto de la zona gris? Es que la calificación de México genera que pueda estar como parte de una autocracia electoral, ¿no? Como un país en donde pues como que parece que sí hay elecciones, pero están amañadas, pero también puede estar en la parte de la democracia electoral, está pasando entre ser una democracia electoral y una autocracia electoral, y estar en ese como en esa zona gris, por eso le ponen que está en una zona gris, es muy peligroso porque la resbaladilla que se presenta en estos países, cuando tú ves el estudio, comienzas a darte cuenta que los países que entran en esta zona gris por lo regular al año siguiente bajan, sí. Y entonces se convierten ahora sí en autocracias electorales hechas y derechas o en autocracias cerradas en algunos casos. Uy, da la impresión de que para allá vamos, ¿eh? Da completamente la intuición, pero además aquí hay una cosa bien importante, que México, y de hecho el estudio lo menciona, es parte del retroceso regional, ¿no? Entonces, el estudio dice que México está contribuyendo al deterioro democrático de América Latina, ¿no? Sí, lo menciona así específicamente. Argentina, México y a Perú están revirtiendo la tendencia que había desde hace varios años de que América Latina estaba democratizándose, y México, a partir de unos años, el año pasado, desde el 2020, ¿en qué año llegó Morena? 2018. Desde el 2018 vemos cómo comienza el retroceso para el país, pero no nada más eso, sino que está jalando a toda Latinoamérica hacia abajo. Ángeles Estrada, como siempre, gracias que estuviste con nosotros. Que tengas muy buena noche, descansa. Muchas gracias, Javier, un saludo a todos, gracias. Gracias a ti.